es lo mismo. Más lejos de tu amor es preferible morir. Contigo eternamente, contigo. Y quiero vivir muy cerca de ti el resto de mis días junto a ti. Contigo vivo alegre, vivo agradecido por vivir. Contigo soy feliz, enamorado estoy de ti. Los placeres de este mundo los olvidaré por ti. Contigo tengo todo, tengo Dios vivo junto a mí. Contigo tengo ya vida eterna más allá del sol. No temo porque estoy contigo. Contigo tengo todo, tengo Dios vivo junto a mí. Contigo tengo ya vida eterna más allá del sol. No temo porque estoy contigo. Contigo. De 6 a 8 de la mañana. De 6 a 8 de la mañana. Escucha al evangelista Hugo Martínez en El Canto del Gallo. La voz de Victoria.net. La voz de Victoria.net. Ok, y ya estamos aquí en vivo completamente desde Monterrey, Nuevo León. Y está en San Salvador, Pastor Alexander. Amén. Y bueno, el pasado viernes, ¿verdad? Teníamos un problema de conexión a internet con el Pastor Alexander, pero ya quedó resuelto y el día de hoy él nos va a traer la predicación de la palabra de Dios. Así es que vamos a poner un cantito de fondo para ponernos de acuerdo con el Pastor Alexander. Y ahorita entra el Pastor Alexander Castro desde El Salvador para predicarnos la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. En esta radio tan preciosa. En esta mañana, hermano, yo quiero ir rápidamente para predicarles un tema que es importante en estos días, y el tema de esta mañana, para todos los que escuchan esta radio, yo sé que usted posiblemente esté viajando, posiblemente esté quizás en el trabajo, o quizás esté en su casa, pero de todas maneras pues, usted está recibiendo la palabra del Señor. Y en esta hora yo quiero predicarles un tema muy importante personalmente y para las iglesias. Y el tema se titula "Se nos está escapando uno". Esto está basado, hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 26 a 35. Yo voy a la lectura. Yo sé que posiblemente usted no tenga Biblia en sus manos, pero puede escuchar la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, el eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para orar, volvía sentado en su carro, leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: ¿pero entiende lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo durante de que lo trasquila, no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la cortará?
porque fue quitada la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. El Señor Jesús, hermano, en esta hora, el Señor Jesús, al inicio de su ministerio, fue llamando uno por uno, de los sabe, y teniendo a 12, les constituyó apóstoles. Los primeros 4, usted lo sabe, ya lo ha leído en la palabra, tenemos a Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Y voy a leer un texto para que usted pueda comprobar lo que le estoy diciendo en esta mañana. Ahí en Mateo, capítulo 4, verso 18, dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Él les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remetaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca de su padre, le siguieron. Mi hermano, el Señor Jesús también llamó a Mateo, ¿sabes? Vemos también que el Señor pues llama a este hombre. Mateo 9:9 dice: pasando Jesús allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en los tributos públicos, y dijo: sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Aquí vemos que el Señor Jesús llama y enlista a los 12 y le da autoridad. Y podemos verlo en Mateo 10:1-5. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo el hijo de Alfeo, Lebeo, que por sobrenombre es Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también se le entregó. A estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones. Eso nos dice en Mateo 10:1-5. Con estos 12 apóstoles, mi hermano, el Señor Jesús inicia y constituye la iglesia. Esto es mucho antes del día de Pentecostés, usted lo sabe. El Señor Jesús pone el fundamento sólido de la iglesia de su persona. Y dice en Mateo 16:18: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecieron contra ella. La iglesia, mi hermano, comenzó a crecer. Después de esto vemos a 70 siendo instruidos y enviados. Eso dice Lucas 10:1. Dice: después de estas cosas designó el Señor a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. ¿Sabe, mi hermano? La iglesia continúa creciendo en el libro de los Hechos, y usted lo ha leído muchas veces. Dice ahí en Hechos 1:15: en aquellos días se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 números. La iglesia, hermano, no se queda estática, sigue avanzando. En el libro de los Hechos, capítulo 2, ¿saben? Ya no eran 120, sino eran 3,000. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Eso nos dice en Hechos 2:41. Hermano, qué maravilloso sería experimentar un día de Pentecostés con esa magnitud de avivamiento en nuestras iglesias hoy en día. Yo creo que ese es el deseo de cada pastor. Eso debe ser nuestra oración. La iglesia sigue creciendo, hermano. Dice ahí en Hechos 2:41: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que había de ser salvos. Eso nos dice en Hechos 2:41. Hermano, el avance de la iglesia continúa. Ya no encontramos solo 3,000, sino que 5,000. Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Eso nos dice la palabra de Dios. Hermano, la iglesia sigue creciendo, y hay necesidad de que la iglesia nombre a 7 diáconos, o sea, servidores. Y esto lo vemos
en Hechos 6, 5 y 6. Dice, la iglesia sigue creciendo, ¿sabe? Dice, agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor y a Timón y a Parmenas, Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Esto lo encontramos en Hechos 6, versículos 5 y 6. O sea, después de estas cosas, hermano, la iglesia continúa su crecimiento, no solo numérico, sino en todas las áreas del cristianismo. Dice la palabra de Dios en Hechos 6:7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermanos, según los historiadores y eruditos de las Sagradas Escrituras, comenta que la iglesia de Jerusalén creció en gran manera, aproximadamente más de 60.000 miembros. Qué gran bendición, hermano, qué éxito. Gloria a Dios por eso. Hermano, la pregunta es esta, la cual quiero llegar al mensaje de esta mañana. ¿Por qué se alejó tanto? Usted puede preguntarme a mí, quizás, ¿por qué se alejó tanto del tema? No puede decir usted ya que todo lo anterior solo fue la introducción al mensaje. Perdóneme, mi amado radio escucha en esta hora. La introducción fue un poquito larga, pero le prometo que el mensaje será corto, pero con una gran verdad. Que usted, mi hermano, se quedará sorprendido. Y usted al terminar de escuchar este mensaje, se dará cuenta del gran error que cometemos como iglesia y quizás como persona, quizás como cristiano en nuestros días. Y nos olvidamos de lo más importante. La iglesia, mi hermano, llegó a estar tan ocupada en los diferentes ministerios que Dios le había otorgado, con demasiado esmero, que descuidaron a uno que llegó a la iglesia. No le hablaron de Cristo y de su salvación. No hubo ningún interés en él. Ellos tenían cosas más importantes que hacer y creían que ya habían hecho lo suficiente, sin darse cuenta que por ahí andaba la oveja número 100, mi hermano, la oveja número 100, desamparada. Hermano, qué triste, mi hermano, y un gran error. Viene un niño, un joven, un adulto, un anciano en esta iglesia, y se nos olvida que debemos ir tras las almas, como dice la Escritura, y usted lo sabe, Jesús lo dijo a través de Lucas, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La iglesia, mi hermano, escúcheme, hermano, en esta hora, la iglesia tenía 12 apóstoles, tenía 7 diáconos, la iglesia, mi hermano, tenía el don de profecía, tenía pastores, tenía maestros, tenía evangelistas, y yo creo, hermanos, sin equivocarme, y miles de ganadores de almas, posiblemente un gran coro, quizás un gran ministerio de damas, quizás un gran ministerio de ancianos, ministerio de viudas, ministerio de jóvenes, ministerio quizás infantil, una buena escuela dominical, una tremenda sala cuna, tremendo grupo de consejería, muchos ujieres, mucha vigilancia, un buen parqueo, tremenda sala de recepción, tremendo auditorio, todo de gran admiración, gloria a Dios por él. Pero sabe, mi hermano, ¿qué, mi amado hermano, esta mañana, mi amado pastor, mi amado radio escucha? La iglesia de aquel tiempo, como la de hoy, no se ha dado cuenta que se nos está escapando uno. Mi hermano, cada día, cada segundo se nos escapa una persona. Qué triste, mi hermano, que dejaron que se escapara uno sin salvación, sin esperanza, caminando rumbo al infierno. Este hombre, hermano, había viajado de un país muy lejano, con la esperanza de encontrar paz en su corazón, con la esperanza de encontrar la salvación de su alma. Un hombre con una gran sed de la palabra de Dios. Él vino a Jerusalén con la esperanza de escuchar el Evangelio, esperando que alguien le explicara. Estuvo en Jerusalén y nadie le explicó. Ahora le vemos regresar a su país, lo mismo que venía, sin Cristo en su corazón, sin ninguna esperanza de salvación. Lo encontramos en un desierto, caminando en su carro, de regreso a su lugar natal. Volvía sentado, dice la palabra, en su carro, leyendo al profeta Isaías, Hechos 8:28. La pregunta que nos podemos hacer en esta mañana, ¿por qué pasó eso